Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Pues mi nombre es Elliot Yo Soy y quiero hablarles un poco acerca de las personas que sufren depresión. Lo tomo porque últimamente pues he vivido muy, ¿cómo podría llamarlo? Muy de la mano el proceso de depresión y sentí en mi corazón que era momento de hablarlo. Quiero que con este podcast podamos ayudar a muchas personas que lo están viviendo, que lo están sufriendo, que no son los únicos, que somos muchos más los que sufrimos depresión y pues cómo aliviar esa parte tal vez en nuestra alma y en nuestro corazón. No lo sé, algo vamos a aprender de esto. Yo estoy aprendiendo de esto, estoy viviendo esto y quiero compartir un poco de eso. Porque actualmente nos hemos preparado más, tenemos mayor conocimiento y creo que hemos dejado de un lado los sentimientos, lo que sienten las personas. Porque hoy nos preguntamos por qué pasan todas las cosas y no pensamos en lo que sentimos. Y creo que muchas veces eso ha sido un error en la actualidad. Hemos dejado de ver lo que sentimos y hemos puesto el análisis del por qué pasan las cosas, del por qué sufrieron las personas. Pues en la actualidad o en el transcurso de la vida creo que nos hemos enterado de muchas cosas feas, horribles. Por ejemplo, papá que viola a su hija, abuelo que viola a su hija, abuelo que viola a su nieto, papá que viola a su hijo, entre muchas atrocidades, secuestros, asesinatos. Y muchas veces las personas ven cómo matan a sus padres, menores de edad. Voy a poner un ejemplo absurdo y sería, no sé, Batman. Por ejemplo, un superhéroe que perdió a sus padres. Eso lo llevó lo veamos así, a ser más precavido de todas las personas. La verdad es que Batman es una persona muy desconfiada por eso que había pasado, ¿no? Me acuerdo de Iron Man, Robert Downey Jr., que interpreta este papel, de Tony. Pues también sus papás fueron asesinados y cuando se entera del asesinato de sus padres, pues el sentimiento de venganza se apodera de él, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros podemos ver en películas o en nosotros mismos que vivimos en este dolor, ¿no? Y ese dolor se ha convertido muchas veces en depresión, ¿no? Pero también esas personas muchas veces se han apegado a un psicólogo para encontrar el sentido de la vida, o en algunos casos a los tanatólogos, que ellos encuentran el sentido y el proceso de la muerte. Pues había tenido este sentir de platicar de la depresión, porque actualmente he vivido momentos de depresión. He vivido momentos en el que me pongo posiblemente, no sé si son mis 40 años, espero que no, que me pongo de mal humor en un ratito, que de repente estoy llorando, pero es porque no sé qué hacer, no sé cómo expresarme, no sé cómo difuminar mis sentimientos y eso hace que toda mi vida se altere, ¿no? Yo les voy a aplicar una parte de mi vida, si no mal recuerdo fue en el periodo de marzo del 2001. No recuerdo muy bien, la verdad fue hace mucho tiempo. Yo comenzaba a ir a una iglesia cristiana y en ese momento la pastora de la iglesia se acerca a mí, pone su mano en mi hombro y me dice: Dios puso su mano en el vientre de tu madre para no abortarte. Y yo así como sacado de onda,
El Espíritu Santo en ese momento me reconfortó, me llenó de gracia, de amor, tal vez posiblemente hasta de sabiduría para superar este caso. Porque dentro de esas palabras del Señor Jesús cuando me dijo yo te amé, también implícitamente iban cargadas unas palabras de tus padres no te quisieron. Suena ilógico, ¿no? Pero el diablo siempre busca esa manera de pegar una mentira, ¿no? En la vida de las personas, como en este es mi caso. En ese sentido, yo entendí esa parte, ¿no? Yo en mi mente pues pasó, le pregunté a mis padres, me dijeron, no, pues si es verdad, te queríamos abortar, la verdad es que no te pensábamos tener. Y pues Dios ya me había reconfortado, me había dado paz en esa ocasión. Y pues entendí que Dios había hecho un milagro en mi vida. Pero reitero, explícitamente había escuchado, tus papás no te querían. Y me quedé con eso tal vez toda la vida. No estoy resentido con mis padres, ya los perdoné, los amo. Pero siempre he creído que Dios es muy, muy extraño y sus misterios son siempre y serán una duda en mi corazón. Pues muchas veces creemos que Él hace cosas sin sentido, pero siempre tiene un plan. Hace unos 3 años pasamos junto con mi esposo un proceso muy difícil. Lo único que les puedo platicar es que la doctora me dijo que la tenían que operar de emergencia y que posiblemente no saldría del quirófano por el tipo de operación. La verdad es que en ese momento lo recuerdo muy bien y sentí como la muerte recorría mi cuerpo. Me sentí como un maniquí cuando está siendo vestido. No sabía en quién apoyarme, no sabía en dónde sostenerme. Y eso rompió en su momento, puede ser que mi alma, mi corazón y posiblemente en algún momento mis sentimientos. Tanto se quebró dentro de mí que en algún momento no quería tener contacto con las personas. Tal vez posiblemente era Dios, no lo sé. Pero tanto así que yo miraba que la gente llegaba y me preguntaba por mi esposa. Y sin duda ella era la de la complicación. Pero nunca nadie me preguntó y me consultó, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Jamás. Y eso me hizo sentir huérfano, me hizo sentir solo. Y siempre fui de las personas creo que muy serenas para las discusiones, pero en esta ocasión mi corazón se llenó de ira, tanto así que maldije a Dios. Sí, como lo escuchas, maldije a Dios. Le dije, yo merecía todo esto, pero mi esposa no, y te maldigo, Dios. Dios ya me perdonó, le pedí perdón, creo que unos meses después. Y eso me llevó a poder sanar, ¿no? La verdad es que cuando Dios me hizo sentir como huérfano, la verdad es que también Dios me hizo ver a la gente en situación de calle. Dice la Biblia que al que cree, todo le es para bien. Y empezamos a hacer cosas para la gente de calle. Y fue especial, fue maravilloso. Dios me ayudó a sanar mi corazón, me hizo entender que había gente en peores situaciones que yo y no se quejaba. Y me di cuenta que a veces uno es uno más, ¿no? Es una persona más dentro de los amigos, es una persona más dentro de una comunidad. Y eso me llevó a poner atención en las demás personas, en la gente que sufre depresión. Dentro de esas personas que sufren depresión, podemos encontrar 2 historias maravillosas. 2 historias que posiblemente sean ilógicas, y les voy a decir que sean ilógicas, porque digo, wow, voy a hablar de Elías. Elías para mí fue uno de los profetas más poderosos,
fue uno de los profetas, no sé, con más poder, con más... No sé, Elías fue como, después de Moisés, creo que Elías fue el mejor. Dicen que Elías hizo 7 milagros, Eliseo 14, pero para mí Elías era como la punta de lanza, ¿no? El mejor de los profetas. Y había este cuate Elías, la verdad es que hablaba con Dios. Dios se manifestaba cuando él hacía cosas maravillosas. Me acuerdo de esa historia que mató a 400 adoradores de Baal. Y salió victorioso de esa manifestación del Señor. Cuando pues Dios hizo derramar su fuego, se consumió la carne y el agua. Y wow, dices, este cuate era como que yo puedo decir, era como el amigo del Señor. O sea, era un cuate que tenía una comunión con Dios, y puedo decir cara a cara, ¿no? Pero un profeta poderoso en Dios, y al ser amenazado de muerte, se deprimió tanto que deseó la muerte. Yo la verdad es que veo la historia, veo que es después de que una gran victoria, no sé, al mes, Elías se deprimió. Y digo, no lo puedo creer, como un cuate tan poderoso, tan maravilloso, con unas palabras, se puede deprimir. Y eso muchas veces me ha llevado a que la amenaza de muerte de Elías fue cuando alguien te amenaza de muerte en la actualidad, te deprimes, no quieres salir a la calle por temor a que te maten. Y Elías vivió esa sensación, vivió ese temor dentro de su corazón. Pero algo bien precioso que yo veo es que Dios le lleva cuervos y le dice, come y descansa, come y descansa. Creo que Dios nos está hablando aquí acerca de la depresión, de que es bueno comer y descansar, pero comer tampoco a comer a toda la vida comer. Y sin embargo, Dios lo estaba preparando para comer y descansar. Pero ese comer y descansar llevaba una tarea más. Y no más, si recuerdo, Elías caminó más de 10 kilómetros, porque Dios le dijo, camina y ve tú a este lugar, vas a encontrar a Eliseo que va a sustituirte. Perdón. Y caminó e hizo ejercicio. Entonces quiero que Dios nos está diciendo, es bueno comer, descansar y ejercitarte para poder romper todas estas cuestiones de depresión. Pero también hubo otro hombre, maravilloso hombre, la verdad, como Job no ha habido otro. Muchos historiadores dicen que la vida de Job es una fábula, pero dentro de la Biblia dentro de la Biblia y dentro de mi corazón creo que es una historia verídica, una historia que puede ocurrirle a muchas personas, el haberlo perdido todo, casas, carros, lujos, hijos, familia, y que solamente le quedó su esposa. Y en esa historia vemos 3 amigos visitando a Job y diciéndole, o en algunos momentos juzgando a Dios, en algunos momentos animándoles. Pero es bueno estar cerca de familia, estar cerca de buenos amigos, quien nos va a arropar, quien nos va a dar de sabiduría para enfrentar estas situaciones, ¿no? Al final, al momento, algo que me dejó muy, muy claro esta historia es que Job al final lo bendicen, le dejan ciertas monedas de oro, ciertas herencias, ciertos elementos necesarios para volver a empezar, y Job de nuevo empieza a tener riquezas, ¿no? Y eso ha llegado a mi corazón y dice, wow, como Elías, un hombre de Dios, como Job, un hombre de Dios, llegan a ese momento de depresión, ¿no? Entonces en la actualidad nosotros, que no me podría comparar con Job, ni me podría comparar con Elías, actualmente vivimos en depresión. Y esa depresión muchas veces puede llevarnos a matarnos.
Y solamente muchas veces nos damos cuenta si vemos marcas en los brazos de las personas que sufren depresión. Pero también te puedo decir que hubo alguien que sufrió para mí las más grandes de las depresiones. Jesús, cuando fue a orar al monte de Getsemaní, menciona la Biblia que sudó sangre. Era tanta su depresión por lo que iba a pasar, por lo que iba a vivir. Y yo entendía que Jesús tenía que padecer y padecer en cuerpo para entendernos. Tal vez posiblemente Dios nos creó y posiblemente diga, Él nos entiende porque nos creó. Pero no, Él tenía que padecer para realmente decir, mi hijo sufre, mi hijo está sufriendo depresión. Y después de este momento encarcelan a Jesús, lo llevan a la cruz del Calvario, a la cruz del Gólgota. Jesús experimenta un dolor más fuerte. Lo lazarean, lo golpean, lo escupen. Cuando veo que a Jesús le escupen, es como despreciarlo. Realmente fue despreciado. Y yo no puedo sentir lo que Jesús sintió en ese momento. Fue tanto su dolor de Jesús que no le importó ser despreciado. Que no le importó ser golpeado por ti y por mí. Yo creo que sabemos a dónde ir cuando estamos deprimidos. Y es con Jesús. Porque Él también sufrió una fuerte depresión. Él cuando estuvo en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces creemos que Dios nos abandonó en esos procesos de depresión. Que nos dejó solos. Que nos dejó varados en el mar. Pero yo te puedo asegurar que Jesús se va a acordar de tus lágrimas. Que Jesús te está viendo. Y ahí nacemos los que creemos en Jesús. Que si alguien sufre depresión podemos dar un abrazo. Que si alguien sufre depresión podemos preguntar por qué lo está pasando. ¿En qué podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? La depresión es algo tan feo, tan irracional en esta vida que Jesús me llevó a hablar de esto. De que Él, antes de que nosotros sufriéramos, Él ya lo había pasado. Y Él está ahí para que tú lo busques. Y Él está ahí en ese momento para que tú clames en ese momento. Ahorita estoy trayendo a mi memoria la vida de Ana, la mamá de Samuel. Ella estaba deprimida porque no podía dar hijos. Tanto fue su depresión que se arrodilló frente al templo y oró y oró y oró y oró. Y Elí la tuvo por borracha. Y le dijo ella, no, mi Señor, no estoy ebria. Solamente le pido a Dios que me dé un consuelo. En los momentos de depresión es bueno orar. Es bueno comer y descansar. Es bueno hacer ejercicio. Y no porque lo diga yo, sino porque su palabra nos lo enseña. Él sabe qué es padecer. Jesús sabe lo que es sufrir. Y nosotros no podemos venirle a enseñar a Dios lo que es sufrir. Porque Él antes de eso ya sufrió. Cuando Dios me hizo sentir huérfano, Él ya había sentido que ser huérfano. Y nos vio a mí, a ti y a todos los que escuchan este podcast y nos dio un privilegio de ser hijos. Y a los que no lo escuchan también les dio un privilegio, el ser llamado hijos. No hagamos una división de que si es o no es hijo. Tenemos que entender que son personas que necesitan a Dios, como nosotros necesitamos a Dios. Solamente un necesitado puede ver a otro necesitado. Solamente una persona que sufre depresión puede ver a alguien que está sufriendo depresión.
Me acuerdo de un actor, la verdad no tengo el nombre ahorita en mi memoria. Robbie Williams, gracias Dios porque lo traigo en mi memoria. Robbie Williams leía una de sus historias que él mantenía y hacía tratar o trataba de mantenerse feliz o hacer feliz o reír a los demás, porque él sabía que hacía, él sabía que era sentir depresión. Y Robbie Williams hacía eso. Si tú estás sufriendo depresión o si has sufrido depresión, entonces debes de ser una persona que trate de dar alegría a las personas, porque tú sabes qué es sufrir, tú sabes qué es sentir depresión. Yo te invito a que reflexionemos en esto, en que somos parte de la ayuda de las personas. Así que yo te invito a que seas ayuda y no estorbo. Yo te invito a que sientas lo que sintió Jesús, pero no para ahogarte ni para echarte a la tierra o tirarte a la tumba, sino para levantar a los demás, sino para animar a los demás, sino para dar consuelo cuando nadie te lo pida. Solamente te darás cuenta cuando ya lo hayas vivido. Y no quiero que lo vivas. Quiero que ayudes a los que están padeciendo depresión. ¿Ok? Espero que sea de reflexión, espero que sea ayuda. Es una bendición el que me escuchen en San Luis Potosí, mis amigos de Guerrero, mis amigos de Oaxaca, mi familia en Chiapas. La verdad es una bendición y espero que este episodio traiga reflexión a sus vidas. Bendiciones, buenas tardes y ánimo.